nos celebramos los historiadores y a compartir con el público que nos sigue un festejo que para nosotros es algo muy, muy especial. El doctor O'Gorman decía, los historiadores somos los que hablamos con los muertos, decía, pero no para regañarlos, decía, sino para, en todo caso, para estudiarlos y situarlos en su momento histórico. A mí me gusta siempre nombrar al doctor O'Gorman porque fue consejero, fundador del Centro de Estudios y el gran historiador del siglo XIX que dejó una obra de verdad extraordinaria. Así que hoy, Día del Historiador, también lo celebramos a él. Pero nos reúne en esta ocasión eh, la presencia, y digo presencia porque él estuvo muchísimas veces aquí en el Centro de Estudios, eh, dando conferencias, presentaciones de libros, un sacerdote con una vocación extraordinaria, el padre Francisco Morales, yo creo que todos nos acordamos de él, y un hombre muy entregado a su vocación, primero como sacerdote y segundo como historiador, porque dio a conocer la orden, su orden, la orden de frailes menores, la historia tanto en México como en el extranjero. Así es de que, bueno, pues estamos celebrándolo a él. Él falleció el año pasado. Todavía se le hizo un homenaje aquí en vida, ujú, con algunas experiencias que luego les contaré que fueron muy, muy interesantes. Pero él siempre estuvo presente tanto en la Academia Mexicana de la Historia como en la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, en donde era eh, de número. Bueno, pues sin más, primero le voy a dar yo creo que la palabra a la doctora María Teresa Álvarez y Casa Longoria. Me da mucho gusto tenerte aquí, de verdad. Nos seguimos mucho en Facebook, ¿verdad? Pero no hay como verse presencialmente. Para quienes no conozcan, sobre todo del público que nos sigue, aunque sea dos, tres líneas de su currículo. La doctora es profesora de la asignatura Historia de Iberoamérica Colonial, licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Padrón de Tutores de Posgrado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene muchas publicaciones. Si entran ustedes a su sitio en internet para no ver tanto los libros, los capítulos de libros, en fin, estamos con dos grandes historiadores que nos honran aquí con su presencia. Muchas gracias, María Teresa, y te damos la palabra. Gracias, Manuel. Es un honor estar aquí en este día significativo, recordando a nuestro querido Francisco y también pues con la buena ocasión de celebrar entre colegas nuestro día y en este centro que es tan importante y bueno, siempre también agradecer tus atenciones y tu hospitalidad tan amable. Y bueno, pues yo lo que voy a compartir con ustedes es un texto que escribí en Estudios de Historia Novohispana, revista de la cual soy editora, y donde yo había realizado recientemente, el mismo mes de diciembre del 2024, un ejercicio para ver la presencia de los franciscanos en nuestra revista con motivo de los 500 años, ¿no? Digamos, de la llegada de los 12. Y por supuesto, el nombre de Francisco apareció. Curiosamente no como autor, pero sí en reseñas, pero sí en las referencias de los trabajos sobre franciscanos, pues era una presencia absolutamente ineludible. Y yo tenía muchas ganas de compartirle ese texto que había hecho sobre los franciscanos. Dije, bueno, me esperaré a enero porque, bueno, vienen las fiestas. Yo sabía que él iba a estar, pues, con muchos compromisos derivados de las fiestas en Cholula y de su propia familia. Y en diciembre recibí ese mismo mes la triste noticia de su fallecimiento. Entonces me pudo mucho no compartir con él este ejercicio que había hecho yo en torno a los franciscanos. Y por supuesto, empecé a recibir toda clase de llamadas diciéndome que si sabía que había muerto Francisco. Y bueno, tuve en mi corazón pues, pues digamos, una tristeza que pues no tuve mejor manera de enfrentarla que escribiendo un pequeño texto en su honor, que es el que voy a compartir ahora con ustedes. En diciembre de 2024 falleció Fray Francisco Morales Valerio. La noticia me llegó por distintas vías porque mi cariño hacia él era conocido. Desde entonces pensé en hacer este texto para compartir con los lectores de nuestra revista algunas reflexiones personales sobre la vida de un hombre que fue un fraile franciscano sumamente comprometido y un historiador muy relevante.
Él mismo enlistaba en ese orden las dos pasiones de su vida, la orden franciscana y el estudio de la historia, que es justamente lo que también nos decía Manuel, ¿no? Siempre tuvo clarísima que esa era, digamos, una doble vía en su vida, pero lo ponía en ese orden también con mucha claridad. Afortunadamente, para hacer el recuento de su trayectoria en ambas direcciones, que en muchos tramos confluyeron, conté con la ayuda del propio Francisco, lo cual fue fantástico. En el libro de Franciscans in Colonial México, que fue publicado en 2021 como resultado de un homenaje organizado con motivo de su cumpleaños 80, en el cual estaba impecable, maravilloso, parecía mucho más joven, su vitalidad, su lucidez lo acompañó siempre. Allí fue incluido un texto suyo titulado My Encounter with the Franciscans and with History, del cual proviene buena parte de la información que aquí presento. Pude complementarla gracias a una convivencia a lo largo de los años en los que sostuve frecuentes conversaciones con él. Francisco nació el 26 de septiembre de 1937. Su familia era originaria de Pozos, Guanajuato, pero se había trasladado a la Ciudad de México. Él narra que su primer encuentro con la Orden de San Francisco ocurrió a los 11 años por la cercanía de algunos parientes suyos con los terciarios franciscanos. De hecho, él narra que la intención original de su familia era que fuera, digamos, clérigo secular, que ingresara al seminario, pero había otra parte de su familia cercana a los franciscanos que yo creo que con cierta estrategia lo acercó a estos terciarios y pues fue realmente determinante en su vida este primer encuentro. A esa temprana edad tomó la decisión de ir a formarse al Colegio Seráfico de Cholula. Cholula será muy importante en la vida de Fray Francisco, como todos los que lo conocimos sabemos. En ese lugar, pronto tuvo contacto con la historia, porque durante las comidas se hacía la lectura de las obras de Motolinía, Mendieta y Torquemada. Estuvo allí 5 años, en los que dedicó sus mayores empeños al estudio del latín, mientras se daba tiempo para practicar fútbol. Eso es algo que siempre me encantó de Francisco, que fue un hombre muy sencillo, muy humano, muy, digamos que disfrutaba mucho los placeres de la vida, de un buen café, de una buena plática, de hablar de fútbol, de hablar de los temas más diversos. Luego se trasladó a Calpan, donde realizó estudios de filosofía. En este seminario conoció a Fray Fidel de Jesús Chauvet, quien tendría un importante papel en la renovación del estudio del franciscanismo. Alentado por él, publicó su primer artículo a los 18 años, en Anales de la Provincia del Santo Evangelio. Regresó brevemente a Cholula como maestro de los jóvenes frailes. Luego se fue a vivir por primera vez al extranjero. Ingresó al Roger Bacon College en El Paso, Texas, donde hacían su formación final los franciscanos procedentes de México. Se ordenó como sacerdote en 1964. En 1965 dio inicio su preparación académica como historiador. Gracias a una beca de la Academy of American Franciscan History, ingresó a la Universidad Católica en Washington. Según su propia valoración, allí pudo adquirir las habilidades para la realización rigurosa del trabajo de investigación histórica, bajo la dirección de profesores como Antonine Tibesar y Javier Malagón Barceló. Obtuvo el grado de doctor en filosofía, con especialidad en historia, en 1971. Su tesis de maestría fue editada posteriormente en la colección CEP 70 con el título Clero y Política en México, 1767-1834. A partir de la publicación en 1973 de su tesis de doctorado, Ethnic and Social Background of the Franciscan Friars in 17th Century Mexico, entró en diálogo con reconocidos historiadores del periodo colonial como Charles Gibson y Richard Greenleaf. Entre 1965 y 1985, un largo periodo, vivió en la sede de la propia Academy, la Academia Franciscana, ubicada en una hermosa propiedad rural en Potomac, Maryland. Allí se vería influido por la convivencia cotidiana con importantes estudiosos del franciscanismo como Lino Gómez Canedo. La Academia publicaba la influyente revista The Americas, a la cual se mantuvo siempre ligado. En esos años se desarrolló una de sus pasiones, el trabajo de archivo, que realizó en acervos de varios países de Europa. Con esta experiencia pudo hacer una aportación de gran alcance. Encabezó el proyecto para realizar el inventario del Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El primer tomo fue editado en 1978 y su consulta sigue siendo obligada. En 1983 se dio a conocer su libro Franciscan Presence in the Americas.
Por entonces, entró en contacto con Miguel León Portilla, con quien estableció una estrecha y duradera amistad. Un dato interesante es que durante esos años desarrolló labor pastoral en la capilla de la Virgen de Guadalupe de la Academy. Allí se reunía con frailes procedentes de América Latina, así como con funcionarios y otros miembros de la comunidad latina residente en esa zona de Estados Unidos. Francisco se consideraba un fraile atípico entre los de su generación, porque en su provincia había escaso interés por la historia. Él enfrentaba una disyuntiva. Podía seguir vinculado al mundo de la American Academy, en el que se sentía a sus anchas, o regresar a México, tras una ausencia que ya le parecía prolongada. Optó por esto último, pero reconocía que no fue una decisión fácil. Se instaló en Coyoacán, donde combinó la vida pastoral con la docencia. Al reincorporarse a su provincia, se dio a la tarea de recabar libros antiguos y documentos históricos dispersos en diferentes conventos, donde estaban apilados en cajas sin mayor orden. Me contó que en compañía de otro fraile iban en un vehículo de pueblo en pueblo para recoger estos valiosos materiales. Me puedo imaginar la escena perfecto, ¿no? Francisco, chiquito pero enjundioso, cargando cajas y arreglándoselas para que esos materiales preciosísimos se conservaran a la posteridad. En 1989 fue a ocupar una posición como profesor en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y también se dedicó a revisar los principios de la formación de los novicios. Entre 1992 y 1995 estuvo en el Colegio San Buenaventura en Gotraferrata, Italia. Él recordaba ese periodo como uno de los más ricos de su vida. En este tiempo participó en varios encuentros que abordaron el tema de los franciscanos en el Nuevo Mundo como parte de los preparativos para los 500 años de la llegada de los españoles a América. De ello derivó la publicación de varios libros. Un importante resultado de la labor de esta etapa fue la publicación en 1993 del libro Franciscanos en América, que él coordinó. La obra fue una importante puesta al día de la investigación relativa a la labor de los franciscanos en el continente americano desde su llegada hasta el siglo XX. Una de las reflexiones de Francisco en este marco fue que la experiencia de la evangelización franciscana era una experiencia imperfecta. Subrayaba lo problemático que había sido para los frailes su encuentro con el mundo religioso indígena, pues se habían empeñado en destruir lo que consideraban era un signo de idolatría, pero también habían mostrado gran interés hacia las antiguas culturas y habían contribuido a su preservación. Era un hombre muy sensato, que reconocía lo complicado de abordar esos temas e invitaba a no tomar posiciones tajantes o absolutas. En este libro incluyó una idea muy interesante acerca de la historiografía dedicada a los franciscanos. Señaló que la cantidad de estudios sobre la orden iba en sentido inverso al paso del tiempo. Había muchos temas relativos al periodo colonial. Eran particularmente abundantes los referentes al siglo XVI, pero iban en disminución conforme se avanzaba a los siglos XVII y XVIII. En cambio, eran casi nulas las obras que se ocupaban del XIX y del XX. Y es justo reconocer que él hizo aportes a la historia de su orden en Nueva España con una mirada de largo aliento. Se nota su apasionamiento por los procesos fundacionales y por sus personajes, pero sin duda hizo contribuciones significativas para entender el devenir del franciscanismo en todas las épocas y lo hacía con una perspectiva autocrítica. En 1996, al sentir el aire otoñal en su vida, en sus propias palabras, nuevamente volvió a México para dedicarse a la vida pastoral y académica. De 2002 a 2005, fue rector del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología en la Ciudad de México. A continuación, tras su largo periplo, se instaló definitivamente en Cholula. Francisco estaba consciente de que era difícil consultar los libros y documentos que había contribuido a reunir años atrás. Simultáneamente, se había llevado a cabo la restauración del portal de peregrinos en el convento de San Gabriel de Cholula. Él propuso trasladar los acervos a este edificio y con ello se creó la Biblioteca Franciscana. Posteriormente, el Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio de México también, para ponerlos ambos al servicio de la comunidad académica nacional e internacional. Para resolver la gestión administrativa, fue establecido un convenio de colaboración entre la provincia franciscana y la Universidad de las Américas Puebla. En 2008, fue nombrado ministro provincial de su orden. Para él fue algo inesperado. Se esforzó por cumplir con las abundantes obligaciones de su cargo, procurando hacer algún tiempo para las actividades académicas.
En 2014 pudo regresar a la Biblioteca Franciscana, que definía como uno de sus más queridos proyectos. También fungía como director del Centro de Estudios Franciscanos en Humanidades, Fray Bernardino de Sahagún. El nombre que eligió no es casual. Admiraba a este fraile seráfico, impulsor de ambiciosos proyectos educativos, autor de obras de gran trascendencia, conocedor de la cultura y la lengua náhuatl, y él procuró seguir sus pasos. Francisco fue un académico prolífico y activo. Publicó más de 50 artículos sobre los franciscanos. Tan solo en la revista Estudios de Cultura Náhuatl, fundada y dirigida por su entrañable amigo Miguel León Portilla, aparecieron 3 artículos, 3 reseñas y 2 obituarios de su autoría. Más recientemente contribuyó con el volumen Fray Pedro de Gante, Espiritualidad y Sabiduría en Tiempos de Misión, en la colección 1521, Un atado de vidas, publicada en el marco del programa de conmemoraciones de la UNAM, México 500. Fue profesor invitado en varias universidades de México y del extranjero. Perteneció a los consejos editoriales de diversas revistas, fue miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. La obra de Francisco marcó una profunda huella en mi vida profesional. Él fue pionero en el estudio de un tema del que me he ocupado desde hace ya bastante tiempo. En 1993 publicó el capítulo Secularización de Doctrinas, fin de un modelo evangelizador en la Nueva España. En ese texto hizo una explicación clave para mí sobre lo que eran las doctrinas. Señaló que en un principio el término se refería más bien a una actividad pastoral que a un lugar específico. Posteriormente se aplicaría no solo a la labor evangelizadora, sino también al convento. Opinaba que los franciscanos habían logrado mantener sus doctrinas durante el siglo XVII, reacomodando sus ideales originales a las nuevas realidades de la sociedad indígena. Sin embargo, al avanzar el siglo XVIII, reconocía, los frailes parecían haber perdido la iniciativa. El mundo de la Ilustración y, sobre todo, el regalismo que los mismos frailes habían defendido, le resultaba ahora bastante hostil. Durante 1998 fue publicado en la revista The Americas su artículo Mexican Society and the Franciscan Order in a Period of Transition. Lo digo en español, 1749-1859. Él sostenía que a partir de 1749, cuando se ordenó a los frailes dejar sus conventos en los pueblos de indios, desapareció el único rasgo que los unía con la labor de sus fundadores. A partir de entonces, el propósito de su presencia había cambiado drásticamente y las provincias seráficas recibirían un golpe del que nunca se recobrarían. Iniciaría un declive que explicaba aludiendo a varios factores: los problemas internos de la orden, la actitud crítica hacia las órdenes religiosas en la España ilustrada y el cambio de valores en la sociedad novohispana. Decía que era necesario tener todo esto en mente para entender la fuerte crisis de los franciscanos en el siglo XIX. En su opinión, las leyes emitidas por Juárez en 1859 no fueron sino el último paso en un largo proceso que había iniciado en el periodo colonial. En 2010, Francisco hizo una nueva contribución al tema con el texto La Iglesia de los Frailes, publicado en el libro La secularización de doctrinas de indios en Nueva España, la pugna entre dos iglesias. Aquí tenemos a otro de los autores, a Óscar Macín. Allí señaló que los frailes del siglo XVI estaban convencidos de que habían llegado a América para la cristiandad, en la cual el convento sería la base de la organización religiosa, política y social. Planteaba que las doctrinas habían surgido en la Nueva España y justamente por haberse establecido en los conventos, inicialmente no estuvieran sometidas a los obispos, si bien esta situación se modificaría con el paso del tiempo. Explicó que los religiosos recibían servicios y productos de los indios, pero pronto surgieron conflictos por su control con los oficiales reales. Concluía que desde el propio siglo XVI, la primera iglesia creada por los frailes comenzaba a desaparecer. Le debo a Francisco varias experiencias muy enriquecedoras. Recién egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, hice el servicio social en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en un proyecto que buscaba dar continuidad a la publicación del inventario de esos importantes fondos documentales cuya clasificación él impulsó. Ese fue mi primer acercamiento a la compleja dinámica de la orden franciscana. Muchos años más tarde, me ayudó a conseguir un trabajo en tiempos difíciles para mí. En 2016, fui, por una generosa invitación suya, a un evento en torno a la labor misional franciscana realizada en Washington. Allí tuve la oportunidad singular
de observar a los franciscanos del siglo XXI en acción. Pude escuchar sus inquietudes respecto a este tema con perspectiva histórica y también las referentes al presente. Asimismo, me tocó ver a uno de ellos usando Crocs, una versión moderna de sus sandalias originales. No puedo evitar sonreír cuando recuerdo la visita que hicimos juntos a la National Gallery y nuestras risas cuando nos sorprendió la lluvia. Regresamos corriendo a la tienda del museo a comprar un sencillo impermeable que aún conservo. Rememoro mis visitas a la biblioteca y al archivo de Cholula, nuestros cafés a media mañana, en la plaza del pueblo, donde todos los saludaban. Agradezco la amabilidad y la apertura con las que siempre me trató. Eso me hizo posible, por ejemplo, entrar a su convento para comer con él, los demás frailes y el personal de la biblioteca, compartiendo también una buena charla. Te dirijo hoy, querido Francisco, las palabras de tus hermanos franciscanos. Paz y bien, hasta donde estés. Nos harás mucha falta. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Teresa Álvarez y Caso. Yo creo que en tu otra vida fuiste franciscana, porque ¿cómo conociste de bien al padre? Que decía yo que pues era una gente excepcional, ¿no? Bueno, y también estamos de fiesta porque hay cumpleaños el 12 de septiembre, entre otros, aquí el doctor Oscar Macín, que es su cumpleaños, pero también así un aplauso para el doctor. También el doctor Tomás Calvo, que se encuentra en el Colegio de Michoacán. Y recordando a Jan de Vos, que también fue muy amigo de aquí del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Y aunque no es el día, pero lo quiero mencionar, el doctor García Diego cumplió el 5 del mes de septiembre pasado, así que le mandamos una felicitación a él y a toda la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, pues ahora vamos a escuchar al doctor Rodrigo Martínez Barax, muy amigo de esta casa. Ya casi eres de aquí, porque me da hasta pena cómo te molestamos y cómo siempre con tu generosidad estás muy presente aquí en el Centro de Estudios. Para quien no lo conozca, nació en la Ciudad de México un viernes 8 de octubre, no voy a decir la fecha porque eres comelón de año, si no, nadie me creería. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la UAM Iztapalapa y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Profesor, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia de la Lengua. Para revisar sus múltiples trabajos, entren también a su sitio de internet porque nos llevaría más de 2 horas leer todas tus publicaciones, tus artículos y demás. Pero antes que nada, agradecerte nuevamente tu presencia. Adelante. Muchas gracias, querido Manuel. Qué gusto estar contigo, contigo también, Tere. Les voy a leer. Me da mucho gusto y orgullo participar en este Día del Historiador, que organiza el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y la Academia Mexicana de la Historia, fundada hace 106 años, exactamente, el 12 de septiembre de 1919. El festejo puntual del Día del Historiador por nuestro amigo Manuel Ramos, director del Centro de Estudios, como le dices de cariño, el Centro de Estudios, y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, me parece una costumbre muy justa y necesaria, lejana del gremialismo complaciente, y que más bien busca reafirmar la vocación fundamental de la historia y de los historiadores, la función social de la historia de la que hablaba nuestro querido maestro Enrique Florescano, que es la búsqueda y expresión libres de la verdad o de las verdades en la vida de los hombres y la conservación de los archivos de su memoria. Esto resulta particularmente vital en estos tiempos de cambios acelerados e imprevisibles, que producen mucha riqueza, pero destruyen más. Tiempos
también de ataques múltiples a la búsqueda a la vez rigurosa y creativa de la verdad, ataques de los políticos, de los medios y ahora también de la inteligencia artificial. Leí hace poco que la historia es la profesión que más pronto será desplazada por la inteligencia artificial. Tal vez suceda así con cierto tipo de divulgación histórica, no necesariamente para mal, pero hay una empatía, una serendipia históricas que no creo que vayan a ser tan pronto replicadas, vinculada a la alianza de la ciencia con el arte, que es propia de la historia, como lo pensaba David Brading, a quien recordamos aquí en el pasado Día del Historiador, justo tocamos ese tema. Y al recordar hoy a nuestro querido colega recientemente fallecido, el padre Fray Francisco Morales Valerio, que era también miembro de la Academia Mexicana de la Historia, se nos hace presente esta vocación fundamental de la historia y su carácter de insustituible visión humana de lo humano, que en su caso enraiza en un compromiso más hondo con lo humano que le dio al Padre Francisco su vocación religiosa. Y esta vocación religiosa católica, particularmente franciscana, lo arraigó a él de manera particular con la vida toda de nuestro país, con el doloroso mestizaje que comenzó hace poco más de 500 años con la llegada de los franciscanos, que aquí rememoramos mucho con tu impulso, Manuel, en el que nuestro país se formó, se hizo en lo más íntimo. Este es el ser de México, indígena, sufriente y espiritual, con el que se relacionó de manera profunda el padre Francisco como franciscano. Y como franciscano que estudia a la orden franciscana, no lo hizo como el fraile recluido en la biblioteca, sino como el sacerdote que oficia la misa diariamente, que para él era un privilegio, una forma de meditación, de conexión, y que como un sacerdote lo hizo también como un sacerdote que enfrentaba el reto de transmitir la palabra de Dios a una población que parecía abandonada de Dios y que de esta manera podía mirar la historia antigua de la historia de la orden franciscana en México desde el punto de vista de la labor cotidiana con la gente, labor inspirada por una fe, una devoción como hijos de Dios y hermanos de la gente, que se remonta a la devoción franciscana española, Fray Juan de Guadalupe, y se remonta al propio santo de Asís. Así, anclado como sacerdote y como franciscano en el presente, al ponerse a estudiar la historia de la orden, no se concentró Francisco en un primer momento, en los momentos iniciales, heroicos, de la primera evangelización de México, de la conquista espiritual, documentada por Joaquín García y Casbalceta y estudiada por Robert Ricard y los que le siguieron, sino se concentró en los tiempos menos conocidos, no por ello menos heroicos e idealistas, de los siglos XVII y XVIII novohispanos, trabajando en el territorio inmenso del país. Y se concentró también en el periodo difícil de la independencia y el siglo XIX, en condiciones ya radicalmente diferentes. Aunque la fascinación por los primeros tiempos de la evangelización de México, los tiempos de Fray Martín de Valencia, de Fray Toribio Motolinía, de Fray Juan de Zumárraga, de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Jerónimo de Mendieta, no dejó de atraer a Fray Francisco. Su aproximación a los frailes del siglo XVI y de los siglos siguientes siempre se dio desde la perspectiva de la fe compartida con sus hermanos de orden del pasado, una fe católica en la que me parece, en el caso del padre Francisco, arraiga no en una masoquista vocación por el sufrimiento, sino en una vocación esencial por la alegría y la risa buena. Los que lo conocieron lo saben. Una risa agradecida por las bondades que da la vida, que no debe de confundirse, en el caso de Francisco, con un ser bonachón, pues el padre Francisco poseyó una inteligencia aguda,
pero orientada siempre hacia la comprensión empática del hermano. Ahora que falleció el padre Francisco, nos podemos hacer una idea de su carrera y contribuciones con el bello obituario que María Teresa Álvarez y Casa Longoria escribió en memoria de Francisco Morales Valerio, apenas publicado en la revista Estudios de Historia Novohispana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y que muy felizmente nos leyó y nos gusta todavía más. Y María Teresa está felizmente con nosotros, por lo que no quisiera repetir lo que ella conoce como nadie, por su conocimiento de la obra y de la persona de Fray Francisco, por lo que espero que pueda realizar un estudio más amplio de sus contribuciones. Solo apuntaré brevemente que una vez ordenado Fray Francisco en 1964, como historiador profesional, ya después se formó en la tradición historiográfica de la Academy of Franciscan History y la revista The Americas. Así escribió su tesis de maestría, Clero y Política en México, 1767-1834. ¿Quién estudiaba esas cosas? ¿Y quién las estudia? En su traducción en la colección CEP 70, en el que pudo aprovechar la gran colección de sermones novohispanos, antes, durante y después de la independencia, que pudo leer en la Biblioteca del Congreso de Washington. Y pudo aprovechar la gran colección franciscana de la Biblioteca John Carter Brown de Providence, Rhode Island, que le permitió escribir su tesis de doctorado, citada por María Teresa, Ethnic and Social Background of the Franciscan Friars in 17th Century Mexico, del siglo XVII, las vocaciones, publicada en 1973, gran estudio prosopográfico sobre quiénes eran los frailes que vinieron a México y conformaron la orden franciscana en el siglo XVII. María Teresa Álvarez y Casa menciona varios otros trabajos de Francisco sobre este periodo. Destaca también su trabajo vital en varios archivos y particularmente su dirección del inventario del Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, riquísimo, y la coordinación del libro Franciscan Presence in the Americas. Pero, como mencioné, el siglo XVI no dejó de atraer poderosamente a Fray Francisco Morales. Y entre sus trabajos debo mencionar el primero que leí y al que he regresado con más fruto, titulado Los franciscanos y el primer arte de la lengua náhuatl, publicado en el número 23 de Estudios de Cultura Náhuatl en 1993. Es de la época de, pues ya de su amistad que menciona María Teresa con don Miguel León Portilla. Y en ese trabajo muestra el trabajo de elaboración manuscrita de los artes, los vocabularios, las doctrinas de los frailes, que eran escritos, copiados y recopiados y mejorados en los conventos, hasta que finalmente comenzaron a acceder a la imprenta tiempo después. Este trabajo, por esa razón, es muy importante de Fray Francisco, de ver este proceso. Y Fray Francisco encontró también encontró en el ramo justicia del Archivo General de Indias una información que estaban aprovechando mucho los historiadores franciscanos de Washington en esa época. Pues Warren, también otro historiador entonces franciscano, fue de los descubridores de la enorme riqueza del ramo justicia del Archivo General de la Nación. Y el documento que encontró Fray Francisco allí de 1531, que aquí publica un pedacito en este estudio sobre los franciscanos, de estudios de cultura náhuatl, una información con testigos que contestan la tercera pregunta a un cuestionario del obispo Zumárraga, que se refiere a un primer arte de la lengua mexicana, una primera gramática del náhuatl, que para entonces ya circulaba en 1531 en forma manuscrita. Y, curiosamente, esta información incluye también datos sobre el padre Fray Alonso de Guadalupe, cuyo apellido en fecha cercana al año guadalupano de 1531, había intrigado a muchos. Pero ahora sabemos que sin más, pues era originario de Guadalupe y se llamaba Alonso, originario de Guadalupe, Extremadura,
Había estado en las islas antes de llegar a México, ya llegó viejo y cansado, y no se había tomado la pena de tratar de aprender la lengua mexicana. Él sí que no. Náhuatl, ni de leer el arte de la lengua que circulaba. Si estos y otros estudios del padre Francisco son valiosos y por ello mereció ingresar a la Academia Mexicana de la Historia, otra contribución igualmente grande fue su trabajo de organización de la Biblioteca Franciscana de Cholula, tomada de varias bibliotecas franciscanas, con importantes documentos también, de los siglos XVII y XVIII sobre todo, ya gracias a él con un sistema digitalizado y con el esfuerzo de hacer una red de bibliotecas, que no sé qué tanto haya prosperado. Ojalá las condiciones de la biblioteca y su relación con la Universidad de las Américas permita su buen funcionamiento y conservación. Los trabajos históricos de tema franciscano del padre Francisco son importantes, pero son poco accesibles y poco leídos, la verdad. Muchos no se han traducido del inglés, por lo que sería muy de agradecerse buscar hacer una edición de las obras históricas del padre Fray Francisco Morales Valerio. Esta es una tarea que podría realizar María Teresa Álvarez y Casa con el apoyo del Centro de Estudios Históricos y con el apoyo moral de la Academia Mexicana de la Historia. La mejor manera de preservar la feliz memoria de Fray Francisco es mantener viva la posibilidad de leerlo, compartir su sabiduría, sus conocimientos y su alegría. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Martínez Barax. Y pues sin duda el espíritu de Fray Francisco está aquí. Yo le quiero mandar un saludo muy especial porque sé que están en línea sus hermanas, ¿sí? Así que un saludo muy, muy especial. Y antes de concluir, yo quisiera, bueno, destacar más de 70 años de religioso. Entró a los 12 años. Sí, O sea, en medio de las crisis vocacionales que hay por todos lados y él siempre como muy firme con su propia vocación, ¿verdad? De 70 años. Y luego también yo quiero recordar que el año pasado le hicimos un homenaje aquí y él se expresaba libremente del fenómeno guadalupano, ¿sí? Un hombre de letras, sin lugar a dudas, ¿no? Y aquí había en el público unos antiaparicionistas, ¿sí? Y se empezó a hacer un poquito de diálogo, un poquito difícil, pero después gritaron los antiaparicionistas, sí, somos antiaparicionistas, pero también somos guadalupanos, decían, ¿no? Y me gustó mucho ese detalle, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a concluir este sentido homenaje al padre y un poco lo que comentas, a veces es difícil encontrar toda su obra porque está muy dispersa. Lo ideal sería hacer una recopilación de su obra, dado que lo que ustedes han comentado, fundamental para la historia, no solamente de los franciscanos, sino de México. ¿Verdad? Entonces, bueno, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. Quienes están aquí presentes, particularmente les damos las gracias y hay un vino de honor en homenaje a Francisco. Muchísimas gracias. Perdón, ¿sí? Un aplauso a